¿no? La tercera función dice depósito de valor. ¿Y qué piensan que puede ser? ¿Para qué puede servir? ¿Sirve para Para ahorro. transacciones? Bien, bien. Sirve para justamente poder afrontar alguna contingencia futuro, ¿no? Como un depósito de valor que nos sirva para afrontar, bueno, nada, acá capaz que me dicen, sí, el peso, profe, si lo guardo, no sé si me sirve, bueno. Pero bien, vamos hasta acá, entonces sabemos que tienen tres funciones. La primera, ¿cuál era entonces? Medio de cambio, unidad de medida y depósito de valor. ¿Qué significan las tres? Medio de cambio, Transacciones, sí. Vamos, Ruth. Unidad de medida asignar precio, para justamente poner los precios, establecer los precios, y como depósito de valor para futuras contingencias, para enfrentar futuras contingencias, ¿sí? Como el dinero, o sea, guardar dinero para enfrentar futuros hechos, pagos, contingencias, cosas que, algo inesperado que necesitemos a futuro. Esas serían entonces las tres funciones del dinero, ¿sí? Las que habitualmente llaman funciones del dinero. Bueno, y todo esto, ustedes van a decir, bueno, vamos a ver ahora la historia del dinero, y vamos a hablar del trueque y de cómo... Bueno, sí, lo vamos a ver también, pero además quiero contarles para qué vamos a ir viendo todas estas cosas. Nosotros dijimos que vamos a ver de qué es el dinero, ¿sí? Cuáles son sus funciones que están ligadas. Las funciones están muy ligadas luego a por qué se demanda dinero, ¿sí? Está muy ligado, lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablemos de la demanda de dinero, por qué se demanda dinero, van a ver que se demanda como un activo financiero, que se demanda porque tengo que realizar transacciones, ¿se entiende? Entonces está muy ligado a cuáles son las funciones, la demanda de dinero. Y después nosotros vamos a ver qué es la oferta de dinero, cómo se compone la oferta de dinero, cómo se compone la base monetaria, ¿sí? ¿Cuáles son esos activos financieros? Y vamos a empezar a hablar un poco de cuál es el funcionamiento de los bancos. Ustedes la clase pasada bien me dijeron, sí, existe el Banco Central y los bancos comerciales. Perfecto. Bien, perfecto. Hoy vamos a ver cuál es el funcionamiento, las funciones del dinero como base introductoria para meternos en el tema y cuál es el funcionamiento de los bancos comerciales, ¿sí? Entonces, nos vamos a meter en eso, después vamos a ver las funciones del Banco Central en otra clase, políticas monetarias, ¿sí? Como la política monetaria, ¿qué piensan ustedes que es? ¿A qué vamos a llegar a analizar con esto? Viendo cuáles son las funciones del dinero, cómo actúa el banco, cómo actúa el Banco Central, cómo actúa el Banco Comercial. Y les voy a hablar de políticas monetarias. Bueno, ¿y qué son las políticas monetarias? ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Para qué sirve en la actividad económica? ¿Alguna idea? ¿Serían como políticas para ver qué se hace con el dinero? Está muy relacionado también con la tasa de interés, ¿sí? Y está relacionado con distintas políticas que tienen que ver con el aumento del dinero en la economía o con sacar dinero de la economía. En determinado momento se establecen ciertas políticas para inyectar dinero en los mercados o para sacar dinero de los mercados, ¿no? ¿Vieron eso que hablan como de enfriar un poco la economía o expandir? Bueno, nosotros vamos a ver ahora políticas monetarias, más adelante, ¿no? Políticas monetarias que sean expansivas o políticas monetarias que sean contractivas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se inyecta ese dinero en la economía, ¿sí? A través de qué instrumentos, ¿bien? Que uno de esos, se los dije recién, es la tasa de interés, ¿sí? La regulación de la tasa de interés, si es más alta o es más baja, hace que, ¿qué pasa si yo tengo una tasa más alta de interés? ¿Inyecto más dinero? ¿Por qué?
Y porque yo, no sé, de 100 pesos te estoy dando 110. O Y sea, yo... si el banco tiene una tasa más alta para prestarte dinero, Ah, yo decía Porque plazo fijo. es más caro justamente la acción del préstamo, puede ser que sea más caro. es más cara. Si yo tengo una tasa más alta, ¿qué va a pasar? ¿Hay una mayor demanda de dinero? ¿Qué va a pasar si yo tengo, vamos a la, o sea, yo tengo que pedir un préstamo y a una tasa más alta, ¿qué es lo que pasa? No lo Van a pedís. pedir menos. O sea, miren, les voy a leer un párrafo de un libro, igual lo vamos a ver en detalle más adelante, pero para que ustedes, bueno, no lo tengo. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros subimos la tasa de interés, ¿qué es lo que se contrae el dinero en la economía? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a pedir préstamos y a una tasa más alta no las tomamos. Si las tasas son más bajas, sí. Y a unas tasas más altas, ¿qué es lo que también llama más la atención, digamos? ¿A qué? ¿A los plazos fijos? A otro tipo de inversiones. Bien, perfecto. Entonces, subir la tasa de interés normalmente implica bajar la actividad por dos motivos. Por un lado, porque quien tenga excedente financiero se verá tentado a colocarlos a plazo fijo, como decía el compañero, en lugar de aumentar su consumo, ¿sí? Porque quien tiene el dinero a una tasa de interés más alta, ese dinero va a un plazo fijo o a una inversión, digamos, que me dé esa rentabilidad y no va al consumo, no va a la inversión. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, aumentar su consumo, ampliar su negocio, lo que les hablaba de inversión, pero además las empresas verán restringida su capacidad de expandirse tomando créditos porque les resultará caro. Entonces, una tasa de interés más alta reduce el dinero en la economía. Una tasa de interés más baja, ¿qué hace? Que se puedan tomar créditos, se fomenta, ¿se entiende? Entonces, esas son todos instrumentos de política monetaria que los vamos a estudiar más adelante y que van a hacer que en determinado momento, bueno, por cierta necesidad, se necesita sacar dinero de la economía, ¿no? Y en determinado momento una política monetaria expande, ¿sí? Y fomenta el consumo, por ejemplo, y ¿qué hace? Inyecta dinero en la economía, ¿sí? También lo puede hacer a través de otras formas, ¿no? Que también son instrumentos de política monetaria, que después nosotros los vamos a ver ahora, que es el encaje, ¿sí? Vamos a ver después qué son los redescuentos y esas tasas de redescuentos. Bueno, todos esos son instrumentos. A todo eso vamos a llegar. Hoy vamos a arrancar diciendo, estas son las funciones del dinero, espérenme un segundo. Estas son las funciones del dinero, medio de cambio, unidad de medida, depósito de valor. Vamos a ver cómo funcionan los bancos comerciales. Todo eso es para irnos metiendo en cuál es la creación primaria y secundaria de dinero. Luego vamos a ver la función de los bancos del Banco Central, de la República Argentina y de los bancos centrales. Luego vamos a ver para qué se demanda dinero, cuál es la oferta de dinero y cuáles son las políticas monetarias. Y después, si queda tiempo, vamos a hablar de tipo de cambio, creo que lo va a dar Ernesto, si no vamos a hablar de inflación, ¿sí? Bueno, hermosos temas, ¿o no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gusta o no? ¿Vamos bien? Sí, Sí, particularmente. profe. Mejor. Particularmente, Gastón. Sí, que la primera parte es mucho más dinámico, entretenido. Que esta, la segunda, ¿te pareció más dinámica la primera? No, al revés. Ah, bueno, porque viste que hay gente por ahí que le gusta también, pero a mí me parece que esta parte por ahí toca más la actualidad, podemos llegar a entender, pero es necesario que vemos todo lo otro para saber qué es oferta, qué es demanda. Cuando hablemos de oferta de dinero, de demanda de dinero,
Es necesario tener los otros conceptos. Bueno, vamos a, entonces, bancos comerciales. El funcionamiento de los bancos comerciales. ¿Sí? ¿Qué hacen los bancos comerciales? ¿Qué hacen? Conceden préstamos, ¿no? Y ¿qué hacen los bancos, chicos? O sea, ¿qué voy al banco yo? Toman dinero y prestan dinero. Toman dinero y prestan dinero, exactamente. Y en eso de tomar dinero y prestar dinero, ¿tiene alguna ganancia? ¿Su funcionamiento? ¿Qué Sí, piensan ustedes? Sí, un montón. Sí, por el sistema financiero. ¿Por qué? ¿Qué tiene que haber ahí? Porque Ahora lo voy a dictar, lo voy a poner bien en palabras, pero ¿qué hay ahí? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a tomar un préstamo, ¿a mí qué me hacen? me recargan. ¿Me cobran qué? Un interés, una tasa, ¿no? Y cuando yo coloco dinero en el banco, ¿qué me hacen si yo lo dejo un tiempo? También, Me pagan, claro, interés. ¿sí? Entonces, ahí tenemos dan préstamos a una tasa más alta que la tasa de inversión. Bien, muy bien. Perfecto, no sé quién fue, que no tengo acá el Alan. Perfecto, porque justamente esa es como la ganancia, ¿no? Bueno, ahí va. Ahí les dicto un poco. Les digo como para tener. Los bancos comerciales son instituciones financieras que tienen autorización para aceptar depósitos y para conceder créditos. Es lo que nosotros estábamos diciendo. Aceptan los depósitos y conceden créditos. De trabado. Los bancos captan fondos de los ahorristas. Los ahorristas, en este caso, son los que ofrecen el dinero. ¿Sí? Le pagan una tasa de interés por eso. Y esa tasa de interés se llama tasa pasiva. ¿Bien? Una tasa pasiva. ¿Cuál es la tasa pasiva entonces? Es la que se le paga al ahorrista por poner el dinero en el banco. Tasa pasiva. Luego dan préstamos. Y por esos préstamos, ¿qué hacen? Cobran una tasa. Y esa tasa que cobran es una tasa activa. Entonces, los bancos son intermediarios entre los inversionistas, los inversores y los ahorristas, ¿sí? Son intermediarios financieros entre los ahorristas y los inversores. Y por eso ganan dinero, obtienen una ganancia. ¿Cuál es esa ganancia? Lo que dijo Alan. ¿Cuál de las dos tiene que ser más alta? ¿La que cobran o la que pagan? La activa. La que cobran, exactamente. Entonces, ahí va. Podemos definir la función de los bancos como intermediarios entre ahorristas e inversores. La tasa pasiva es menor a la activa y la diferencia entre ambas es el beneficio del banco. Todos hasta ahí estamos, además de Emiliana y algunos de los chicos que me hablaron, el resto somos varios. Aunque sea, pónganme un pulgar. Pulgar Sí, así. profe. Pulgar, porque me habla Ruth, me habla Gastón, Alan en el chat y Emiliana. No tengo más que 4. Que sea, pónganme que está bien. Bueno, arrancamos con las funciones del dinero. Vimos las 3 funciones del dinero, como medio de cambio, unidad de medida y depósito de valor. Y luego empezamos a ver cuáles son las funciones de los bancos comerciales. Y decimos que ¿qué son esos intermediarios financieros? ¿Entre quiénes? Inversionistas y ahorristas. Entre los que van a poner el dinero en el banco,
y son inversores, y aquellos, ¿sí? ahorristas. El banco cobra una tasa y paga una tasa. La diferencia entre esas dos es el beneficio del banco comercial. Bien, hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno, ¿cómo? Esperen que tengo algo en el chat y no sé qué es. Ah, sí, pero... Ah, un dedo, un pulgar. Bien. Bueno, la tasa, escuchen esto, la tasa pasiva, también llamada de captación, pongan tasa pasiva de captación también, porque por ahí la encuentran así, no me acuerdo ahora cómo está en el... Y la tasa activa también se llama de colocación. La pasiva es de captación, la activa es de colocación. Entonces, la tasa pasiva, también llamada de captación, es la que pagan los intermediarios financieros, o sea, los bancos, a los oferentes de los recursos por el dinero captado. Por esta razón, son las que se utilizan son las que se utilizan los depósitos y plazos fijos. ¿Sí? ¿Qué es un plazo fijo? No los chicos que hablaron, no. Otros, vamos, ¿qué es un plazo fijo? Vamos, anímense. Una inversión en el banco. ¿Qué hago, Carla, yo? Voy al banco y ¿qué hago? ¿Cómo actúa el plazo fijo? Voy, pongo plata. Deposito dinero con una tasa a mi favor en determinado tiempo. A un determinado tiempo. Perfecto, Carla, perfecto. Bárbaro. Entonces, ¿esa tasa es una tasa activa o es una tasa pasiva? Pasiva. ¿Cómo? Pasiva. Activa, perdón. ¿Activa o pasiva? Vamos, alguien que desempate entre las chicas. Es el interés por dejar la Está plata bien, en el sí. banco. Sí, Es la pero tasa ¿cómo? pasiva. Para el banco sería pasivo. No, pasiva, profe. Pasiva. Muy bien. Para el banco es pasiva. Perfecto. Ahora, vamos. No sé qué dice la gente en el chat, porque tengo que... Tasa pasiva están diciendo. está bien. Bien, bueno. Entonces, después dice, la tasa activa o de colocación, por su parte, es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Entonces, la activa tiene que ser mayor a la pasiva, ¿sí? Y ahí se obtiene el beneficio del banco. Bien. Solamente los bancos, ese es el funcionamiento de los bancos, ¿sí? Hasta ahí estamos. Bueno, cuando los bancos comerciales reciben dinero, y ahora vamos a entrar a otro tema, ¿sí? Funciona el dinero 1, funcionamiento del banco, tasa activa, tasa pasiva, beneficio. Bien, hasta ahí llegamos. Ahora, cuando los bancos reciben dinero, todo ese dinero que reciben de los ahorristas, ¿lo pueden prestar? Si yo soy el banco comercial y viene Emiliana y deposita 100 pesos en mi banco, ¿sí? Yo soy el intermediario financiero entre el inversor y el ahorrista, ¿sí? Entonces, si viene Emiliana, que es la que me acuerdo el nombre, y deposita 100 pesos en el banco, ¿yo le puedo prestar a Ruth los 100 pesos? Yo creo que no. No, profe, Tiene que tener ¿Por una especie qué? de seguro. por los encajes. Bien, bien, perfecto. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo funciona esto? Se deposita en el banco 100 pesos y esos 100 pesos que se depositan se guarda una parte que se llama encaje. ¿Sí? Ahora se los voy a dictar bien, leérselos bien como para que lo pongan. Entonces, igual lo tengo en las filminas, ¿eh? Ahora después se los voy a pasar. Guardan una parte que se encaje. Entonces, yo no le presto a Ruth los 100 pesos. Yo tengo, por ejemplo, que guardar el 20%, ¿no? Entonces, yo guardo 20 y le puedo prestar a Ruth 80 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tengo que tener, ¿qué? Un encaje del 20%.
un encaje, una reserva, ¿sí? Que es un depósito de los bancos en el Banco Central, ¿sí? Entonces, el banco tiene esa reserva. ¿Por qué? Porque si pasa que hay una corrida bancaria, por ejemplo, ¿para qué? Para poder hacer frente, ¿no? a situaciones de iliquidez. Después vamos a ver cuáles son los activos que son más líquidos, qué quiere decir el concepto de liquidez, que igual ustedes ya creo que lo deben saber. Pero para enfrentar situaciones donde no se tiene la disponibilidad. Entonces siempre hay una reserva. Ahora, si hay una corrida bancaria y van todos a buscar su dinero al banco, ¿lo tienen? No, ¿Por qué? y porque el banco tendría solamente el 20% de los depósitos. Porque lo utilicé para ir prestando, ¿sí? Entonces, si No, vamos todos juntos al banco, sí. pero entonces sí se puede prestar el dinero de otra persona, digamos. El funcionamiento del banco es, yo me tomo lo vamos a ver en un ejemplo bien, yo me tomo del depósito de Juan de 100, guardo el 20, presto el 80. Luego viene el 80 porque se utilizó para pagar el sueldo de alguien que depositó todo en el banco, bueno, viene el 80 de vuelta. De ese 80 me tomo el 20, vuelvo a prestar otro, ¿se entiende? Ahora yo a donde quiero llegar es a contarles lo que es la creación secundaria de dinero. ¿Por qué? Porque arrancamos con un valor y se multiplica ese valor, ese dinero. ¿Se llega a entender lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Sí, Ahí, profe. ¿no? Bueno, primero les voy a leer una parte del multiplicador de dinero y después les voy a poner unas filminas con un caso. Pero vamos bien ahí. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? A esto. Existe una creación primaria y una creación secundaria de dinero. La creación primaria de dinero, o sea, vuelvo. Funciones del dinero, cómo funcionan los bancos comerciales. Dentro de los bancos comerciales existe una creación secundaria de dinero. ¿Qué es una creación secundaria de dinero ficticio, digamos, ¿no? De este dinero que va multiplicándose, ¿sí? Y después tenemos una creación primaria de dinero, que es la emisión por parte del Banco Central. Que lo vamos a ver después cuando veamos todas las funciones del Banco Central, ¿sí? Bueno, entonces, corto acá y arranco la otra, así no corto en el medio que me quedan 2 minutos. Bueno, profe.